A ver chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a iniciar una nueva clase. Estamos en nuestra segunda sesión. Cosas importantes que tienen que tener en cuenta es que cada vez que lleguen tienen que tener abierto dos cosas. ¿Cuáles son? El aula virtual, el Classroom y su WhatsApp web, ¿ya? Esas dos cosas apenas lleguen tienen que tenerlas abiertas. ¿Por qué el Classroom? Porque ahí está la diapositiva y lo que yo voy a compartir con ustedes que de repente lo necesitemos en la clase. Y dos, porque es necesario que sepas ingresar a ese medio, ¿sí? Muéstrale por favor el Classroom, muéstrale la otra pantalla. Sigue Paula. Y número dos, el WhatsApp web. ¿Por qué WhatsApp web? Porque les comenté que el WhatsApp web, ahí estoy compartiendo, o ahí vamos a elaborar unas encuestas, una especie de trivias, en las cuales están las preguntas que van a venir en la evaluación. ¿Cuál es el Classroom? Es esta plataforma que están viendo acá. Hasta el momento, como recién estamos en la segunda clase, dice clase 1 y clase 2. Segundo punto, hay algunos estudiantes que como recién han hecho el pago hoy día, todavía no los han asignado al grupo de WhatsApp ni tampoco al Classroom. Entonces, eso ya lo hará la coordinadora en el transcurso de hoy día y ya mañana temprano, si no me escriben también, para poder hacerle recordar. ¿Qué más? Las clases recuerden que son de 7 a 9 de la noche. A más tardar estamos iniciando 7 y 5, ¿ya? Preferentemente yo les diría que lleguen temprano si tienen alguna pregunta o duda, porque y sus compañeros que habrán llegado temprano sabrán que yo estoy aproximadamente desde las 6:40, a veces 6:30. Entonces, si tienen dudas sobre el programa o sobre algo, les recomiendo que vengan temprano, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya a las 7 en punto, que ya está la mayoría, no me voy a poder abastecer con todos, ¿no? Responder todas sus inquietudes para todos. Ahora, abre la diapositiva, por favor, Paula, la de la número 1. Ya vamos a hacer un repaso rápido de la clase número 1. Ahora el de la clase número 1. ¿Es el 1? Sí, no. Ya, entonces, el programa que estamos viendo ahora se llama Project, ¿verdad? Y les había comentado que para saber sobre el programa tenemos que conocer lo que es un proyecto. Y para eso es que estas primeras clases, tanto esta primera como segunda sesión, va a ser puramente teórica. ¿Por qué? Porque no nos podemos lanzar al programa sin saber qué es un proyecto, qué características tiene, cómo se realiza, cuál es su naturaleza y muchas cosas más. Entonces, ¿cuál era la palabra clave aquí? Gestionar. Lo que nosotros hacemos con el programa es gestionar. Y esto de Project, chicos, te sirve para todo. ¿Por qué? En mi caso de emprendimiento me sirve bastante. De repente trabajas en algo de ingeniería, obviamente estás haciendo un proyecto. Trabajas en una empresa, obviamente tiene que ver con proyectos. Prácticamente este programa o lo que yo les enseñaré, los conocimientos que les compartiré, está muy ampliamente relacionado con eso, que tiene que ver con el trabajo en grupo, con personas, que también puede ser de repente individual, pero básicamente es en grupo. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Gestionar. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros hacemos. Siguiente. Habían 9 puntos que nos hablaba un libro importante. ¿Cómo se llama ese libro? PM Book. Ya es una pregunta de hoy día. Hoy día una de las preguntas es del PM Book. ¿Qué es el PM Book? Es un libro, es una guía de las cuales te habla de todas las metodologías, todas las pautas de cómo ser un director de proyecto. Bien, repito, ¿qué es el PM Book? Es una guía, es un libro que tiene todas las pautas de cómo ser un director de proyecto, ya que eso de ahí no es una carrera, sino ya son otro tipo de conocimientos. Ahora, el programa Project se basa netamente en 2 puntos, ¿se acuerdan? Ahí está en rojo, el tiempo y el costo, ¿verdad? Que son los 2 puntos fundamentales. Y una pregunta que les hice, ¿Project realiza o toca el resto de puntos? Sí, pero no se enfoca. Lo que se enfoca básicamente son el tiempo y costo, ¿verdad? Siguiente. Ahora, Project es un programa que te sirve antes y después de realizar el proyecto. ¿Qué significa antes? A priori, ¿verdad? En las cuales estás recién en la parte de planificación. Por ejemplo, tú vas a hacer una casa, por ejemplo. Obviamente no es que de un día para otro se te ocurrió elaborar una casa, sino que antes de hacer una casa, ¿qué tendrías que saber? Los planos, tener un terreno, materiales, saber cuánto vas a invertir,
con quiénes vas a trabajar, en cuánto tiempo lo van a hacer. Todo eso se hace antes, no se hace apenas está ejecutándose el proyecto. Entonces, por eso se refiere que es a priori. Ahora, todo proyecto por naturaleza que tiene un inicio y tiene un fin, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué más? Siguiente, siguiente, siguiente. Luego también les hablé de cómo realizar o qué nos ayuda la aplicación, ¿no? Transformar ideas, permitir la creación de proyectos, reducir los tiempos de trabajo, detectar vulnerabilidades, administrar de forma eficiente los recursos de un proyecto. ¿Se acuerdan que les mencioné tipos de recursos? Básicamente son dos. Existen tres, pero básicamente son dos. Lo que son las personas es un tipo de recurso humano y lo que son los materiales. Por ejemplo, una computadora es un recurso material, un martillo, material, una vigueta, material, ¿verdad? Entonces, solamente básicamente hay dos, son dos, o son personas o son materiales. Y si yo te digo un programa, un software, también material, también está dentro de la categoría, a pesar de que no es físico, sino es virtual, está dentro de material, ¿no? Por ejemplo, una diapositiva es un material, obviamente que no es físico, ¿verdad? Es virtual. Está dentro de la categoría de virtual. Siguiente. Luego también les hablé sobre los calendarios, ¿ya? Los calendarios, nosotros básicamente trabajamos uno solo, que es el que se llama calendario gregoriano, ¿ya? Que acuérdate de Gregorio, ¿ya? ¿No has visto esa película peruana? Gregorio. Ya acuérdate del Papa Gregorio, porque es nuestro calendario, ¿ya? Del cual te dice que nosotros tenemos 7 días a la semana, 24 horas, ya que otros calendarios no son así. Por ejemplo, dentro de Project te menciona 3 calendarios. Uno es el gregoriano, otro es el calendario hindú y el tercero no me acuerdo bien su nombre, pero son básicamente 3. Nuestro horario de trabajo normalmente son, ¿cuántas horas al día? 8 horas, ¿verdad? 8 horas. Entonces, ese es el calendario estándar. Aquí en Project lo encontramos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de descanso, ¿verdad? Una hora de descanso. Ese significa el calendario estándar, pero no significa que siempre se vaya a trabajar en ese horario, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que trabajan de repente, ingresan a las 9 de la mañana. Hay otros que ingresan de repente a las 6 de la mañana. O sea, varía un poco, ¿verdad? Pero básicamente son 8 horas de trabajo. Ahora, si tú haces horas extra, entonces ese es ya otro punto, es otro tema que tiene que ver también con el pago, ¿no? Si uno trabaja horas extra, lo normal es que por esas horas te paguen más. Por ejemplo, si tú trabajas feriado, te pagan más, ¿verdad? Por trabajar un feriado, un día festivo, que deberías estar en casita con tu familia, te pagan el doble o el triple, ¿no? Ya. Entonces, eso también lo vemos acá. ¿Y por qué lo vemos aquí? Porque si tú tienes una empresa y haces trabajar a tus empleados un día feriado, entonces hay dinero. Y si hay dinero, tiene que ver con el planteamiento del programa, ¿no? De Project. Siguiente. Ya, esto de aquí solamente es cuestión de trivia, ya esto no es tan importante, que eran las versiones, cuándo fueron lanzadas, ¿ya? Esto no va a preguntar en el examen, esto simplemente fue trivia. El resto sí. Siguiente. Luego les hablé sobre ruta crítica. ¿Se acuerdan qué era ruta crítica? Ruta crítica, sí se escucha, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí se era ruta escucha. crítica? La inestabilidad, creo, ¿no? De un proyecto, por ejemplo, el dinero, eso, ¿no? Casi, casi cerca. Por el eco. Ya, está bien. Lo de ruta crítica tiene que ver con las vulnerabilidades de un proyecto, ¿no? Decía, por ejemplo, diciembre. Diciembre, a diferencia de, por ejemplo, noviembre, ¿qué se diferenciaría diciembre con noviembre? Que hay muchos días festivos, ¿verdad? Por ejemplo, 8 de diciembre, feriado. 9 de diciembre también lo están decretando feriado. 24 de diciembre, feriado. 31 de diciembre, ya está, hay muchos días festivos, ¿verdad? Hay pura vagancia. Entonces, a diferencia, por decir, de enero, febrero, hay una gran diferencia de cantidad de días festivos, ¿no? Lo mismo le sucede a julio. Julio también tiene también una cantidad considerable de días festivos. Entonces, si tú sabes que en tu calendario
va a haber ese tipo de, llamémoslo, vulnerabilidad, de que no se va a trabajar la mayoría de días, es algo que tú tienes que tener en cuenta. Si tú sabes que ese mes, de repente, tú tienes una empresa que trabaja con arroz y tú sabes que ese mes va a escasear el arroz, es una vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, esas cositas se pueden prever. Obviamente no todo, ¿no? ¿Qué cosas no se podían prever? Les decía. Un terremoto de 10 grados. Claro, un terremoto cuando uno se enferma, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando uno se enferma. ¿Qué más? Por ejemplo, el día domingo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en Lima? Fue el sábado, ¿no? 5, sábado 5. La marcha, ¿verdad? Derrocamiento del presidente. Entonces, son cosas que uno no puede prevenir, ¿no? Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no. Siguiente. Claro, esa es la ruta crítica, ¿no? Es un tipo de metodología que hoy día vamos a hablar. Siguiente. Luego les hablé sobre también el control proyecto, que era la línea base. Si recordarán más o menos, porque luego lo vamos a ver dentro de Project, tenía que ver cómo tomarle fotocapturas al proyecto en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El día de hoy, lunes, ¿qué estamos? 7, ¿no? Ya hoy día, lunes 7, por ejemplo, avanzamos una parte. Pasa el siguiente lunes y quiero comparar cómo estaba este lunes con el siguiente lunes. Para eso se genera una línea base. Ahora, no es una fotografía literal, ¿sí? No es como que yo tomo una foto y, por ejemplo, estaba pintado de blanco. Al siguiente lunes ya está pintado de morado, con ventanas, con una serie de cosas. Ya más o menos entiéndalo así, sino que sería dentro del programa, dentro de nuestro calendario. Comprobar cómo se ve el proyecto o cómo se vería en distintos momentos. Siguiente. Sobrecarga de recursos. Creo que hasta aquí me quedé, ¿no? La clase pasada. ¿Qué era la sobrecarga de recursos? Es cuando un recurso, ya sea humano o material, ya lo sobrecargas. ¿Y qué significa que lo sobrecargas? Que realiza más del 100% de su capacidad. Por ejemplo, les di el ejemplo de una madre familia, ¿no? Una madre familia que en su casa hace más de lo que debería, ¿no? Plancha, cocina, cuida, atiende y un montón de cosas a la vez. ¿Y eso qué es? Es una sobrecarga, ¿verdad? ¿Y cómo se soluciona una sobrecarga? Distribuyéndonos, por ejemplo, en el tema de una madre de familia, está conformado por papá, mamá e hijos, ¿no? Creo que ahí nos distribuiríamos o sea, los trabajos con papá, mamá e hijos, ¿no? Claro, Para que... Claro, sería lo ideal. sería lo ideal. Ujú. Si tienes más personas o constas con más recursos, podrías, este, señales y videos. No, 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 él no entiende. Eh, Ahí sí creo que haría una sobrecarga porque creo que no hacer todas las tareas también es bien agotador también, ¿no? Claro. No sabría cómo solucionar ese tema, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, esa es una forma. ¿Cuál sería otra forma? Distribuyendo los tiempos, ¿no? De repente no hacerlo todo a la vez, sino de repente la primera hora se la dedico a mi hijo, la siguiente hora cocino, la siguiente hora hago otra cosa, en vez de hacerlo todo a la vez. O sea, hay varias formas de no sobrecargar un recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sobrecargas un recurso, se va a ver afectado el desempeño del proyecto de la persona. Les comento un caso. En una de mis tantas aventuras trabajando con mi hermano, recuerdo que tenía un trabajador que en la mañana trabajaba con nosotros y después del almuerzo se iba a otro trabajo. Y lo que de repente lo contratamos por una semana, ¿ya? Obviamente, al irse en la tarde y no trabajar esas horas, ya el trabajo no lo hizo una semana, sino ya lo hizo más o menos en cuánto, ¿el doble? El dos, ¿verdad? El doble de tiempo. Entonces, son cositas que uno también tiene que tener en cuenta, ¿ya? Siguiente.
Y acá creo que se me quedó. El diagrama de Gantt. ¿Qué era el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt es el gráfico que nosotros vamos a utilizar. Existen muchos gráficos. Existe el diagrama de Gantt, diagrama de PERT, diagrama DOP, diagrama DAP, diagrama de operaciones, diagrama de actividades y muchos diagramas más. Pero ¿cuál es el que nosotros nos es relevante para el curso? Es el diagrama de Gantt. ¿Y cómo se escribe? Porque eso fue una pregunta también, ¿no? Decía Gantt con doble T. G-A-N-T-T, ¿sí? Diagrama de Gantt. Siguiente diapositiva. Cálculo de costos. Ahora, cuando nosotros elaboramos un proyecto, ¿cuál sería la cúspide o el objetivo de realizar el planteamiento? De saber cuánto te va a costar. ¿Está bien? Si tú planificas todo, ¿ya? Planificaste cuántas personas necesitas, cuánto material, en cuánto tiempo, ¿a qué se traduce eso? Se traduce a un cálculo de costos, a un presupuesto. ¿Está bien? Ahora, obviamente al hacer un presupuesto de esa manera, obviamente es distinto, ¿no? Hay personas, bueno, empíricamente te hacen un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de mi hermano, él lo hacía como cualquier persona, ¿no? Un presupuesto, bla, pero en cierto punto de su trabajo ya le pidieron que lo presente así, o sea, en un diagrama, como no solamente cuánto va a invertir, sino qué iba a hacer durante ese lapso de tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenía que colocar que el día lunes iba, por ejemplo, instalar ventanas. El día miércoles, colocar puertas. ¿Y cuál es el programa idóneo para hacer eso? Project, Project, Project. Entonces, en cierto punto de su trabajo tuvo que aprender Project, porque ahí en su trabajo le pedían que lo presente, no solamente un papel, ¿no? Que diga, voy a gastar tantos materiales, tanto tiempo y nada más, sino tenía que presentarlo en un programa más, más fino, ¿no? Como Project. Siguiente. Resumen del proyecto. Al final de elaborar todo, se realiza un resumen, que es lo que le estoy comentando, ¿no? En el cual te va a arrojar un documento que te va a decir en cuánto tiempo, cuánto dinero y los puntos que mencioné. Siguiente, último, dato curioso. Dice, obtuvo una versión para las computadoras Mac, ya, para las manzanitas, en el año 91. Pero en la actualidad este Project es básicamente un programa para Microsoft. Ya eso es lo que faltó ver de la clase pasada. Pasa a la clase número 2. Ya, esa diapositiva que va a mostrar ahora, agrega, agrega. Sí, ahora, ya. Ahora la número 2. Esa fue la 1. Ahora la número 2. Está abierto, está abierto. En PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Ahí está, la 2. Ya. A ver, ahora veamos ahora sí la clase de hoy día, la primera. Arriba, arriba, arriba. Ya. Hoy día que vamos a ver, hoy día vamos a ver más lo que es un proyecto. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que es un proyecto? Dice, es una actividad planificada a priori, orientada a la consecución de objetivos de manera eficiente. El proyecto, su naturaleza, ¿qué es? Que tenga un inicio y tenga un fin. Ya eso sí, nunca se olviden. ¿Qué significaba en paralelo? Significaba que son tareas que se realizan al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, mientras que nosotros tenemos clase acá, en otro salón también tienen clase. Son dos clases en paralelo. ¿Y qué significaba dependencia? Ya no se refiere a dependencia emocional, ya es otra cosa. ¿Qué significa que es dependencia? Que para que termine una tarea, ya, tiene que terminar una tarea para que recién inicie otra. Como las relaciones, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que terminar una para que inicie otra, ¿no? No puedes tener dos en paralelo, ¿verdad? Pues los hombres se ríen, ¿no? Por ahí se ríen. Sí. Tienen que ser una después de otra. Y vamos a ver hoy día metodologías de cómo es eso. Siguiente. Dice, ¿cuál es la mejor metodología de gestión de proyectos? Ahora, todas las metodologías, ya, todas las que les voy a mencionar, todas cumplen el objetivo de alcanzar o realizar de mejor manera tu proyecto. Entonces, ¿dónde está la gracia? La gracia está en su naturaleza. ¿Y qué significa su naturaleza? Por ejemplo, les había dicho en la clase pasada, ¿será lo mismo un proyecto de elaborar una carretera con elaborar una casa? ¿En qué se diferencia, por ejemplo?
en costos, tiempo, material y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, en su mente toquen o agarren el punto tiempo. Si yo sé que un proyecto me va a demorar, por decir, más de 5 años, ¿ya? Y el otro proyecto me va a demorar, por decir, un mes, entonces va a haber una metodología que se adapte mejor a un proyecto de larga duración, como va a haber otra metodología que se adapte mejor a un proyecto de corta duración. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no es que exista una metodología mejor que otra, sino que depende de su naturaleza, depende del tiempo y de otros factores, pero básicamente es el tiempo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, dice, las diversas metodologías que le voy a mencionar, que básicamente son 4, están enfocadas en eso, ¿no? Todas tienen que ver con alcanzar o culminar o desarrollar nuestro proyecto, pero depende de su naturaleza, ¿está bien? Entonces, si yo pregunto en la evaluación, ¿existe una metodología mejor que otra? ¿Verdadero o falso? Porque más o menos ahí salen las preguntas. ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcarían? ¿Qué marcarías, Lisbeth, Lisette, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Existe una mejor metodología que otra? ¿Verdadero o falso? Con lo que acabo de mencionar. Falso, falso, ya, falso, falso. ¿Por qué? Porque no existe una mejor que otra. Depende de su naturaleza. Todas están enfocadas, repito, a culminar, desarrollar, alcanzar, gestionar el proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Los factores, tiempo, materiales y una serie de cosas, ¿no? Siguiente. Ahora, hablemos de esas metodologías. Básicamente les voy a hablar de 4. Existen muchas más, ¿ya? Existen muchas más. La tradicional, que es la más antigua y que se utiliza y que nosotros vamos a usar. La metodología Prince2, cadena crítica y ágil. Pero ágil en realidad es un conjunto de metodologías, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede que en la actualidad, ¿ya? En la actualidad los proyectos, a diferencia de hace 20, 30 años, se realizan de diversas maneras. Por ejemplo, ¿han escuchado el término startup? Startup. Abre el navegador, por favor. Startup. Escribe startup. ¿Qué es startup? Mira, startup. Startup son proyectos ya que por lo general tienen la característica de ser de corta duración y que están enfocados en realizar un proyecto o llegar a un propósito en específico. O sea, no son proyectos por lo general de larga duración, sino, por ejemplo, los utilizan normalmente en empresas que quieren conseguir un objetivo en específico, donde se juntan un proyecto. Les planteo un caso. Dentro de Apple, de la empresa de Apple ya, que es una empresa gigante, ustedes lo conocen como por ejemplo la manzana, ¿sí? Apple, la manzana. Ya dentro de esa empresa existen pequeños grupos ya que se juntan de trabajadores para realizar un proyecto. Ejemplo, ya, su ejemplo. Supongamos que yo soy uno de los directivos de Apple y ustedes son los trabajadores, ¿ya? ¿Me entienden la idea? Y yo de repente se me ocurre una idea, se me ocurre un proyecto. Quiero crear un dispositivo ya que interactúe con otro celular sin necesidad de utilizar Bluetooth. Entonces, para mi proyecto, requiero de ella, de ella, de ella y de ella. A pesar de que son trabajadoras que de repente ni se conozcan dentro de la empresa, porque Apple es una empresa gigante, ¿ya? Entonces, yo ficho a las personas con las que quiero trabajar, ella y ella. Porque de repente tienen conocimiento, su CV, lo necesito para mi equipo. Entonces formo ese equipo y en ese lapso de tiempo, ya que por lo general es un lapso corto, realizo ese proyecto. Ese proyecto tiene la categoría de ser startup. ¿Por qué? Porque es un proyecto en específico. ¿Cuál era mi objetivo? Crear un dispositivo que vincule dos celulares
¿ya? No era algo enorme, no era algo que va a demandar 5 años, 20 años, es algo en específico, que puede ser que se realice, como puede ser que no. Entonces, mayormente, esa es una característica de las startups. ¿Qué otra característica? La mayoría de aplicaciones que nosotros utilizamos empezaron así. Por ejemplo, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, empezaron como pequeños proyectos que ya luego se volvieron proyectos enormes. Pero básicamente empezaron de una forma totalmente distinta, ¿no? No es que a Mark Zuckerberg se le ocurrió ganar dinero y volverse millonario, ¿no? Empezó como, de cierta manera, como jugando. Empezaron como, de cierta manera, como un proyecto de ciencias, algo básico, pero que se dieron cuenta que tenía gran potencial. Por ejemplo, fue el caso de WhatsApp, digo, de YouTube. ¿Saben el caso de YouTube? ¿Qué sucedió con los creadores de YouTube? Que en esa época no existía una plataforma de videos. Y entonces, enviar un video, ya, por ejemplo, de acá hasta acá por correo, era muy complicado. ¿Por qué? Porque un video pesa. Entonces, él quería enviar un video, creo que era un video familiar, a su compañero, por decir, o a su tío, ya, quería enviar el video. Pero por correo no lo iba a poder hacer. Entonces se le ocurrió, ¿cómo no existe una plataforma en la cual yo pueda subir mi video y mi tío lo pueda ver? Entonces empezó como jugando. Entonces, como obviamente está relacionado con informática, tecnología, programación, con un grupo de amigos crearon esa plataforma, que ahora la conocemos como YouTube. Y así comenzó todo, ¿no? No es que a ellos se les ocurrió un proyecto enorme, que iban a ganar un montón de dinero y así. No fue como jugando. Entonces, es una característica que tiene las startups. Vuelve a la diapositiva. La otra. Ajá, dos. Ya, entonces, la primera metodología que vamos a ver es la metodología tradicional. ¿Qué significa la metodología tradicional? Significa que tiene que terminar una tarea para que inicie otra. Abre el navegador, abre el navegador y coloca metodología en cascada. Metodología en cascada. Metodología en cascada. En cascada. Dale, dale. Y abre a ver, esta imagen. Ya. ¿Por qué se llama en cascada? Si se darán cuenta, una tarea está después de otra. Es por eso que se llama metodología en cascada, ¿ya? Porque tiene que terminar una tarea para que inicie otra. A ver, pregunto. Para que inicie la tarea de pruebas que está acá, a ver qué le pregunto, Jessica, ¿tiene que terminar la tarea de diseño e implementación, sí o no? Para que inicie la tarea de pruebas. ¿Tiene que terminar esto, sí o no? Claro, tiene que terminar para que recién pueda iniciar la siguiente. Si no termina, no se puede iniciar. ¿Y qué pasaría si esta tarea se demora? ¿A eso cómo se llama? Se llama retraso. ¿Y qué significa el retraso? ¿Se traduce a más días o menos días? Más días, ¿ya? A pesar de que de repente el término suene como que el sinónimo, ¿no? Retraso, más días. Y adelanto, menos días, ¿ya? Retraso, más días. Adelanto, menos días, ¿está bien? Ya, son dos cositas que tienen que manejar. Retraso significa más días. Adelanto significa menos días. Entonces, dentro del diagrama que nosotros vamos a utilizar o trabajar, que es el diagrama de Gantt, ¿ya? Tiene esa peculiaridad, el tipo de metodología en cascada. ¿Por qué se llama tradicional? Porque antiguamente todos los proyectos se hacían así. Todos los proyectos que habían tenían esta característica. Tú realizabas una tarea y luego venía otra y otra, ya que la mayoría de cosas son de esa manera, ¿verdad? Rara vez tienen otra forma de realizar un proyecto. Siguiente diapositiva. Next. Dale, dale. Ya, Prince2. No, todavía estamos ahí, estamos ahí. Ya. Las otras tres solo las voy a mencionar ya porque no las vamos a ver, ya. Solamente vamos a ver la de tradicional, pero las menciono, ya que las he colocado. Empiezo por cadena crítica, ya que es la que les había mencionado. Una cosa es ruta crítica y otra cosa es cadena crítica. ¿Cuál es la diferencia?
que ruta crítica, ¿ya? Ruta crítica es una herramienta de proyecto. ¿Ya? De repente es una pregunta de evaluación, ¿ya? Ruta crítica es una herramienta de proyecto, pero cadena crítica es una metodología. Repito, ruta crítica es una herramienta de proyecto y cadena crítica es una metodología. ¿Qué característica tenía? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Entre paréntesis, si quieren pueden colocar vulnerabilidades, ya que es el tipo de metodología que se enfoca en saber en qué momentos, en qué circunstancia tu proyecto va a tener vulnerabilidades, ¿no? Con factores que de repente uno no puede manejar o no puede prever. El tipo de metodología Prince2 está enfocado similar como el de cadena crítica y ágiles, sino que son para proyectos más pequeños. Y por último, ágiles. Ágiles en realidad es un conjunto de metodologías, ¿ya? La metodología ágil en realidad es un conjunto de metodologías, son un conjunto de metodologías para proyectos muy pequeños. ¿Y por qué surgió esta metodología? Siguiente diapositiva. ¿Por qué surgió esta metodología? Y ahí te voy a explicar algo interesante. A ver, según la metodología en cascada, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, te planteo un ejemplo. Si tú tienes un proyecto de 1 a 5 años, ¿ya? Tú tienes un proyecto de unos 5 años. Inicia, por decir hoy día, y termina dentro de 5 años. Y dentro de 5 años, recién vas a poder saber cómo terminó el proyecto. ¿No sería mejor saber cada cierto tiempo qué tanto se va avanzando? O por ejemplo, tu casa. Tu casa imagina que contrataste para que la hagan. Y recién al final puedes ver cómo quedó. ¿Crees que sea lo ideal? O que cada cierto tiempo veas cómo van avanzando. Claro. Entonces, ahí es donde la metodología tradicional no te sirve, ¿no? Porque si tú la utilizas, estás diciendo que tu proyecto lo va a hacer al final. Recién vas a ver los resultados. Y te vas con la sorpresa que de repente el muro está mal pintado y una serie de cosas. ¿No sería mejor que dividas todo el proyecto en partes para cada cierto tiempo puedas saber cómo va avanzando? Por ejemplo, ¿no? Primera parte del proyecto, la primera planta. Pasa el tiempo y visualizas cómo está la primera planta. Ok, paso al siguiente parte, segundo piso, por llamarlo así en bloques, ¿no? Es por eso que la metodología tradicional, mire, que estaba por decir 20 años, se divide en bloques. ¿Por qué? Porque 20 años es mucho tiempo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hoy día empiezo, dentro de 20 años, recién voy a ver cómo quedó el proyecto. ¿No sería mejor, como digo, dividirlo en proyectos, en mini proyectos o en proyectos pequeños? Ahora, esto de aquí, tengan presente que son pequeños proyectos, no tareas, ¿ya? Dentro de estos mini proyectos va a haber un conjunto de tareas. ¿Ya? Esa es la diferencia de Ágile con la metodología tradicional. Repito una vez más, ¿o está claro? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, porfa, repita, porfa. Ya, a ver, decía, la metodología ágil tiene la característica o la peculiaridad que un proyecto que es de larga duración, 1 año ya es larga duración, 2, 3 es mucho tiempo, ¿verdad? ¿No sería mejor utilizar una metodología que todo el proyecto lo va a dividir en partes para que cada cierto tiempo evalúe cómo se está avanzando? ¿Sí? Por eso decía, ¿no? De una casa, ¿ya? En vez de recién evaluar al final, cada cierto periodo de tiempo, voy evaluando cómo se está avanzando. Porque, ¿qué pasaría si después del mes avanzó mal? ¿No sería mejor tomar otras medidas si está avanzando mal? ¿Qué sería avanzar mal? Cambiar de repente al albañil, cambiar de material, una serie de cosas, ¿no? Que se pueden suscitar. ¿Y qué pasaría si tú utilizaste la metodología tradicional? Recién al final podrías saber cómo quedó. Entonces, son metodologías distintas que se aplican en distintos o diversos contextos. Pero repito, ¿cuál es la que nosotros vamos a utilizar? La metodología tradicional.
¿Y por qué tradicional? Uno, porque es la más simple, y dos, porque es la que se aplica para todo contexto, ¿ya? La metodología tradicional se aplica para todo, pero no quiere decir que sea idónea para todos los contextos, ya que existen metodologías que dependiendo de su naturaleza son mejores, ¿ya? Siguiente diapositiva. Bueno, ahí está lo que mencioné, lo de la cascada, ya la metodología tradicional, ya que es el modelo que divide el proyecto en fases y se van a ir ejecutando. Siguiente imagen. Ah, ¿cómo surgió la metodología en cascada? Esa ahí, la siguiente. ¿Cómo surgió la metodología en cascada? La metodología en cascada surgió con la empresa IBM. ¿Han escuchado esa empresa? IBM. Siguiente. Y siguiente. Ahí, ahí. IBM. En el año 69 existía una empresa que se llamaba IBM. Abre el navegador. IBM coloca. IBM. 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 Ajá, IBM. IBM se le conocía como el gigante azul, que era una empresa muy grande, muy poderosa, como de repente Apple lo es en la actualidad. Pero si no han escuchado de IBM es por una sencilla razón, porque a esta empresa le sucedió lo mismo que Blockbuster. ¿Han escuchado de Blockbuster? Abre el navegador. Abre el navegador. No. Bueno, ahí, cámbialo. Blockbuster. 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 Booster. Ya, bueno, está mal escrito, pero sí. Ya. Hasta creo que ya existe una serie, ¿no? En Netflix. ¿Sí? Una serie, creo que ya se estrenó, de Blockbuster. Creo que serie, película, no estoy muy seguro. Ya, pero ¿qué era esto? Era una empresa que alquilaba películas. Pero ¿qué le sucedió? A ver, hablando un poco de emprendimiento, porque también lo vamos a tocar en el curso. ¿Qué le sucedió a Blockbuster? ¿Cuál fue en qué falló Blockbuster? Que es lo mismo que le sucedió a Kodak. ¿Qué le pasó a Kodak? Yo recuerdo hasta cuando estaba en colegio, había una tienda de Kodak al frente del colegio que yo estudiaba, por la CT. ¿Pero qué le sucedió a Kodak? No supo adaptarse a los nuevos tiempos, no supo adaptarse a las nuevas tecnologías, ya que Blockbuster pensó o tenía la idea, su modelo de negocio, que no iba a cambiar. ¿Cuál era su modelo de negocio? El alquiler de películas. Y yo recuerdo que, bueno, cuando era niño, de repente los que son de mi edad o más, recordarán que eran unas tiendas grandes donde habían pasadizos y veías películas, ¿no? Películas. La mayoría se alquilaba. Rara vez creo que era la compra, pero la mayoría era alquiler. Entonces, ese modelo de negocio, ¿quién lo asesinó? ¿O quién acabó? ¿Quién lo desterró? ¿Qué dicen? ¿Fue Netflix? Un aparatito redondo, con un huequito en el medio. El CD. El CD lo desterró, porque comenzaron a ver los reproductores de CD. Luego vino DVD, Blu-ray. Cambió el formato. Blockbuster vendía unos cassettes grandotes, ¿verdad? Cambió el formato. Ahí el tiempo ya fue cambiando, pero Blockbuster todavía seguía existiendo. ¿Y cuando ya fue la gota que derramó el vaso? El auge de Internet. ¿Cuándo es el auge del Internet? En el año 2010 aproximadamente. Ya existía Internet antes, correcto, pero ¿por qué digo que ahí fue el auge? Porque si recordarás, así como yo lo recuerdo, que por esos años o antes del 2010, tú entrabas a Movistar y ¿qué paquetes encontrabas? 1 mega, 2 megas, y si tenías plata, 4. Si, ya era lo máximo en esa época. Yo recuerdo porque en esa época le pedí a mi papá que contrate internet. Y tener 4 megas era 140 soles, creo. No era barato, era más caro que ahora. Quitarlo de 4. Volvamos al 2022. ¿Qué encuentras? 30, 50, 100, 200. O sea, miren cómo ha cambiado enormemente. ¿En cuánto? En un lapso de 10 años y un poquito más. Pasamos de 1, 2, 4 y ahora estamos en 30, 50. Entonces, por eso que en el año 2010
comenzaron a cambiar las velocidades de Internet. Y eso le fue muy favorecedor ¿a quién? A la empresa que empieza con N y termina en X, Netflix. ¿Y por qué le favoreció? Te pregunto, ¿podrás ver una película en 4K, Full HD, 4K en una pantalla de 60 pulgadas con una velocidad de 2 megas? En la vida, ¿verdad? Vas a ver cuadros, vas a ver imágenes. Entonces, conforme fue cambiando las velocidades de Internet, hizo posible de que Netflix o la empresa vaya expandiéndose. Porque sin eso no lo hubiera hecho Netflix. ¿Sí? Acá en Perú, con 2, 4 megas, en la vida pues vas a ver una película en vivo, ¿no? Pero ahora con 30, 50, normal, ¿no? Ves todo fluido. Pero en esos años no. Entonces, ella fue la cúspide de qué empresa? De Blockbuster. ¿Por qué? Porque no supo adaptarse a las nuevas plataformas. ¿Cuál es la otra empresa que mencioné? Kodak. Kodak. ¿Qué le sucedió a Kodak? ¿Le sucedió lo mismo o no? ¿Quién asesinó a Kodak? La fotografía digital. Digital. ¿Por qué? ¿Cuál era el negocio de Kodak? ¿Las cámaras o los rollos? Los rollos, los rollos. El negocio de Kodak era los rollos. ¿Por qué? ¿Por qué no la cámara? Porque la cámara la comprabas una vez y ahí quedaba. Pero los rollos era algo continuo, era algo constante. Entonces, ¿qué es más rentable para una empresa? ¿Algo que vas a vender una vez o algo que vas a vender constantemente? Claro, entonces el negocio de Kodak era los rollos. Y al cambiar el formato de, de rollos a fotografías digitales, se cambió todo el modelo de negocio, pero Kodak no supo adaptarse. Kodak seguía vendiendo rollos. Obviamente toda esa reestructuración cuesta dinero y cuesta tiempo, pero ¿para qué lo haces? Para que sigas en el juego, sigas en el mercado. Ahora Kodak no lo hizo, ya no existe la empresa, ya desapareció. Lo mismo le sucedió a Blockbuster. Y lo mismo le puede suceder a otras empresas si no saben adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, te pregunto, ¿Netflix está afrontando una crisis? ¿Sí o no? Volvamos al año 2010, cuando fue el auge de Netflix. Netflix era la única plataforma de streaming. No había otra más. ¿Ahora qué tienes? Amazon, HBO, Disney Plus, correcto, tienes muchas más plataformas. Muy bien, existen muchas más plataformas. ¿Qué más? Netflix está teniendo el problema que otras empresas no la están teniendo. Por ejemplo, una de sus políticas es que no puedes compartir una cuenta si no está dentro de la misma casa. Dos, le quiere colocar anuncios. Ahí la matas a la empresa. O sea, ¿para qué? Si estoy pagando por un servicio, ¿para qué me van a colocar anuncios? Me parece un poco ilógico, ¿no? Si tú estás pagando por un servicio. Entonces, la empresa está en ese dilema de ir cambiando. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque las otras empresas son más grandes. Por ejemplo, ¿cuál es la empresa ahorita más poderosa del mundo en el ámbito del entretenimiento? Tiene que ver con el ratoncito. Pero, Disney, Mickey Mouse, Disney. ¿Por qué? Porque Disney poquito a poquito se ha ido comprando empresas grandes. Por ejemplo, es dueño de Marvel, es dueño de Fox. Y Fox y Marvel son empresas gigantes. Y ahora ya pertenecen a Disney. Entonces mira cómo esa empresa de Disney, mira cómo se está volviendo una empresa enorme, grandota, gigante que está acaparando el mercado. También se rumorea que quiere comprar su competencia. ¿Cuál es su competencia? De Marvel. Que tiene que ver con Superman, Aquaman, con DC Comics, con DC. Claro, con DC. Entonces, esa empresa de una a la vez es una empresa muy poderosa. Entonces, es por eso que Netflix está tomando medidas porque Disney tiene otras fuentes de ingresos. ¿Cuál es su fuente de ingreso de Netflix? La suscripción, ¿sí? La suscripción de las cuentas. Es la única fuente de ingreso. Pero Disney, ¿qué tiene? Tiene parques temáticos, tiene canales de televisión, tiene, ¿qué más? Tiene servicio de streaming, tiene eventos, tiene personajes,
tiene un montón de cosas de cómo obtener dinero. Pero en cambio Netflix, no. Y si tú lo pones a balanza, ¿quién es más poderosa? ¿Netflix o Disney? Disney, ¿verdad? Disney puede afrontar mejor nuevos tiempos. Si ellos fracasan, como si nada. Pero Netflix fracasa ya, Netflix ahí queda. Si Netflix un paso en falso y queda. Pero Disney no, porque no es su única fuente de ingresos. Es como una persona, ¿no? Si tú tienes un solo trabajo y te despiden, pero si tienes varios trabajos, todavía puedes subsistir, ¿no? Ya algo similar, ¿está bien? ¿Qué horas tenemos? Todavía tenemos 4 minutos, ¿no? Ya, ahora, para terminar con esto, con IBM. IBM le sucedió lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? IBM, aparte de que no supo adaptarse a los nuevos tiempos, ya, aparte de eso, IBM no innovaba tanto, prácticamente copiaba lo que ya había, ya que habían lo que se llamaban las computadoras clon, ya, y las cuales una empresa como Compaq, que no hayas escuchado, pero se llamaba Compaq, comenzó a tener mayor auge y próximamente terminaron desapareciendo también Compaq, porque también no supieron adaptarse. Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahorita? Que uno tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, porque si tú no te adaptas a los nuevos tiempos, te sales del mercado, te sales del juego y mancas. Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué es adaptarse a los nuevos tiempos? Te comento algo, de repente, un contexto más personal o más común. Supongamos que existen dos puestos de fruta, ¿ya? Imagina en tu mente, dos puestos de fruta. Y un puesto de fruta utiliza ahora Yape, Plin y todas las redes. Y el otro puesto de fruta no. ¿A quién le compras? Y eso lo he visto, eso lo he visto. Hay personas que llegan y te dicen, ¿tienes Yape? No, amiguita, se van. Y tú pierdes ese cliente y ya no lo recuperas. Entonces, miren, con esas cositas de adaptarse a los nuevos tiempos, te va a salir a cuenta. ¿Está bien? Miren, como esas cositas que parecen básicas, si tú no te adaptas a las nuevas tecnologías, te sales del juego. Y recuperar clientes o recuperar su confianza o recuperar eso ya es complicado porque tendrías que invertir en otras cositas, ¿no? Entonces, de repente en esto uno tiene que estar siempre al día, ¿no? O estar actualizado. Existe Yape, te creas tu Yape, ¿no? Plin, plin. Y si sale otra cosa, igual te metes, igual te tienes que meter porque si no, sales del mercado. Y eso, como le comento, lo he visto, lo he visto. Entonces, ahí no vamos a quedar ahorita. Vamos a hacer nuestra primera pausa, siendo ya las 8, 10 minutos de break, ya, y volvemos. Primera pausa. Salimos del aire. ¿Pueden ir al baño? Ya, listo, continuamos. Ya, a ver, chicos, nos habíamos quedado, obviamente, se los mencionado las características de la metodología en cascada. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ahora, esta parte de aquí es importante porque lo vamos a ver todo el módulo, que es este dibujito de acá. ¿Qué dice? Gestión de proyectos, ¿verdad? Ahora, según el PMBOK, tenemos 5 fases. ¿Cuáles son? La concepción, iniciación del proyecto, planificación, ejecución, rendimiento y control y cierre del proyecto. ¿Sí? Repito, según el PMBOK, tenemos 5 fases: iniciación, planificación, ejecución, rendimiento y control y cierre del proyecto, ¿ya? Esto de aquí es el PMBOK, que es el pilar fundamental que todo director de proyecto tiene que conocer, ¿ya? Ya que, ¿cuál es la naturaleza de un proyecto? Que tiene un inicio y tiene un fin, ¿ya? Eso de ahí nunca se olviden. Me están apuntando, a ver un tiempito para que lo escriban. Ahora, lo que es un proyecto en informática, ahí es distinto. Ya en un proyecto informático, que tiene que ver más con mi área, es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque todo proyecto no tiene exactamente un fin. ¿Qué sucede? Tiene un proceso de actualización o tiene un proceso de reorganización. Es por eso que, mira, pasa la diapositiva anterior. Dice requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que le dan un mantenimiento y luego se repite nuevamente todo el proceso.
Ya, pero esto de aquí no les voy a preguntar, ya, porque esto es de informática. Pero esa fue la estructura que tuvo inicialmente cómo se dividía un proyecto. ¿Qué eran requisitos? Buscar información para hacer un proyecto, ¿verdad? Requisitos, por ejemplo, ¿no? Quiero realizar una casa. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Tener materiales, tener trabajadores, una serie de cosas, ¿verdad? Pero así es como se aplicaba, cómo era un proyecto en cascada hace mucho tiempo. Porque ¿qué año estamos hablando? Uf, ¿cuánto tiempo? Muchos años, ¿verdad? Más o menos casi 50 años, un poquito más atrás. Ahora obviamente eso ha cambiado. Pasa a la siguiente. Ahora se le conoce así: iniciación, planificación, ejecución, rendimiento y control, y por último, cierre del proyecto. Siguiente diapositiva. Ya que la iniciación dice, determina todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. Metas, objetivos, factores críticos para el éxito del proyecto. Por ejemplo, si yo te menciono elaborar, por ejemplo, impacto ambiental, ¿está dentro de esta fase, sí o no? Lista de materiales, cantidad de trabajadores necesarios para el proyecto. Todo lo que tenga que ver antes del proyecto, ¿en qué fase está? Iniciación, ¿ya? Por ejemplo, matriz FODA, iniciación. ¿Se acuerdan que les hablé de matriz FODA? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Eso es un documento, ¿ya? Que también vale a la hora de elaborar. Misión, visión, también, ¿verdad? Son documentos que, bueno, al menos en nivel educativo se ven bastante, ¿no? La matriz FODA, misión, visión. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí repetí un poquito sobre lo del ágil, ¿no? Sobre cómo eran los proyectos. Siguiente diapositiva. Luego de iniciación, ¿qué viene? Planificación, dice, determino todos los ajustes necesarios, sigo antes del proyecto, antes de ejecutarse. Pero aquí ya voy viendo otros factores, ya voy viendo lo que es ya, por ejemplo, la elaboración del plano, de cómo voy a elaborar mi proyecto. Una cosa es que yo hago una lista de lo que necesito y otra cosa es hacer ya una planificación de lo que yo voy a hacer cada día del proyecto o a cada momento. Ahora, dentro de Project, tú puedes colocar que la planificación sea, por ejemplo, en días, horas, también en horas, pero por lo general son días. Rara vez se utiliza un proyecto por horas, ¿no? Ya que si fuera en horas, es, por ejemplo, que el proyecto dura un día. Por ejemplo, ¿no? A nivel educativo, los proyectos son horas, ya que obviamente el estudiante está, por decir, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y tú planificas lo que va a hacer cada hora. Porque el proyecto es chiquito, ¿no? Es un día nada más. En cambio, proyectos más grandes ya se utiliza un calendario de días, más grande de meses, ¿no? Entonces, depende de eso. Siguiente. Aquí entramos ya a la fase de ejecución, que ya es cuando ya el proyecto ya se está elaborando y conforme vayan avanzando las tareas, se va marcando qué tanto se realizó o si se realizó efectivamente el proyecto. Ya ejecución. Se entiende que el proyecto ya está, ya empezó, ya inició, ya se está elaborando. Siguiente. Luego tenemos seguimiento y control, que es la fase en la cual se planifica ciertos días en los cuales el director de proyecto, ya, o sea, la persona encargada, el artífice, el más, el mero mero, va a dedicar a ver cómo se está avanzando, porque a eso se planifica un día. No es que hoy día se me ocurrió ver cómo estoy avanzando. Por lo general, esos días están planificados. Por ejemplo, a nivel educativo, nosotros como docentes, hay ciertos momentos o ciertos días en los cuales a nosotros nos planifican que ese día vamos a ser monitoreados. Entonces, eso es seguimiento y control, solamente que en el ámbito educativo. En otro ámbito, de igual manera, tienes que planificar qué días vas a hacer seguimiento, vas a controlar, vas a verificar. Y si hablamos de verificar, estamos hablando de control de calidad. ¿Saben algo de control de calidad? ¿Qué ISO se encarga del control de calidad? El ISO 9
1000. Colocan en internet ISO 9000. Abre una pestaña más. ISO, así como se escribe, ISO espacio 9000. Imágenes. El ISO 9000, ahí como están viendo, ya se le está haciendo de repente familiar, ya que existe un montón de certificaciones, ¿ya? Pero ¿por qué el ISO 9000? Porque el ISO 9000 tiene que ver netamente con lo que es el control de calidad. Y cuando tú hablas de control de calidad, son un montón de factores. ¿Por qué? Porque control de calidad, alimentos. Control de calidad, productos. Control de calidad, personas. Control de calidad, ropa, servicio educativo, o sea, es muy amplio. Y es por eso que hay el ISO 9000 se divide en otros ISO, 9001, 9002, 9003, pero todos los ISO 9000, ¿ya? Todos los ISO 9000 o que inicien con 9000 están enfocados en control de calidad. Por ejemplo, de repente tienes una empresa cervecera, ¿ya? Que tienes un compañero por ahí que no ha venido, que trabaja en una empresa cervecera, por ejemplo, por decir, es el ISO 9003. Trabajas en el ámbito educativo, ISO 9002. Estoy dando ejemplos, ¿ya? Pero todos los 9000 o todos los que inician con 9000 tienen que ver Aquí con, estoy. ahí está, tiene que ver, ahí está, tiene que ver, está atento, tiene que ver con el control de calidad. Por ejemplo, estos dibujitos mayormente los colocan en el agua mineral, ¿verdad? De repente los hayas visto en el agua mineral. Ahí te colocan las diversas certificaciones que tiene los productos. ¿Y por qué menciono esto? Porque en esa fase de control de calidad o de seguimiento y control se tiene que abordar o se tiene que saber estos puntos. Ya. Siguiente, última diapositiva, se llamaba cierre, ¿verdad? La última. Cierre, la última. Ajá, cierre. Es la parte final en la cual ya se elabora el documento de cómo se elaboró, qué dificultades tuvieron. Por ejemplo, a nivel educativo, nosotros nos piden que enviemos un documento, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que colocamos si todas las actividades se realizaron correctamente, si no hubo problemas, si de repente las computadoras funcionaron ok, si los estudiantes participaron, una serie de cosas, ¿no? Y es al final ya, cuando ya se realizó todo el proyecto. Siguiente. Ya, este libro de acá, si lo ven en internet, digo, si lo ven en la calle, cómpralo ya y me regalan, ya. Este de acá es el PM Book, el famoso PM Book, ¿ya? Si alguna vez ven estas iniciales, PMI, tiene que ver con lo que estoy mencionando. Si tienes la oportunidad de comprarlo, si lo ves por ahí, choréatelo. No, mentira. Si lo ves por ahí, cómpralo porque si te interesa estos temas, ya, si te interesa conocer más a detalle lo que tienes que saber como director de proyecto, este libro, como te digo, es una excelente guía. Ahora, ¿qué es el PMI? El PMI es el instituto que se encarga de elaborar esta guía, ¿no? Del Project Management Institute, así se llama, Project Management Institute, o sea, el Instituto de Dirección de Proyectos. Como ya mencioné, son un conjunto de normas, ¿ya? En la actualidad, si no me equivoco, están en la sexta edición. Y con la sexta edición venía otro librito que te hablaba sobre la metodología ágil. ¿Y por qué ágil? Porque les comenté que es la más moderna, que son las más actuales. Entonces, si tú compras este libro nuevo, te va a venir con otro librito que te va a hablar sobre las diversas metodologías ágiles, ¿ya? Ahora, como te menciono, si este tema de repente te interesa bastante o quieres afianzar más, sería bueno que te compres este libro, ¿no? Ya sea nuevo o de segundo, ¿no? Por ejemplo, la última vez que lo vi, se lo quise robar a mi hermano, pero no, no me dejó. Sí. Ah, buena pregunta, no le pregunté porque yo me lo quería llevar. No le llegué a preguntar cuánto estaba. La verdad, como es un libro internacional, habría que buscarlo, ¿no? Al final lo buscamos. O alguien que, Entonces internet, lo puedo robar en mi trabajo, bueno, solo porque ese libro soy en mi trabajo. ya en su trabajo lo tiene, ¿no? Ya. Alguien, Sí, busca el internet. Freddy, encárgate, busca el internet. Mamá, ¿ya terminaste? Ya, y su compañero nos va a ayudar ahí. Busca cuánto está. Ya, seguimos. Ya. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Ya que vamos a pasar a otras cositas.
¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Alguna pregunta de todo lo que he mencionado hasta este momento? Ya, a ver, les comento. Después de nuestra primera evaluación, abre el calendario. Después de nuestra primera evaluación, que dije que iba a ser el 14 o 16, ¿ya? Después de nuestra primera evaluación, el resto de clases nos vamos a centrar en realizar un proyecto, cada uno o cada grupo, porque van a formar grupos si gustan, pueden hacerlo individual. Yo les recomiendo grupal, ¿ya? ¿Grupos de cuánto? Diría, ya, está carito, está carito. Sí, no es barato. Sabía que no es barato, por eso que no me atreví a decirle la cantidad. Por eso que no me lo ¿Cuánto quería está, dar. profesor? $125. No me lo quería dar. $125. Claro, o sea, como te menciono, y es un libro muy demasiado en específico, o sea, no es un libro que lo vas a leer, lo vas a comprar para leer como una novela, ¿no? Sino que es un libro, es una herramienta de trabajo. Y como es una herramienta de trabajo, obviamente cuesta más, ¿no? Por eso te digo, por eso te dije, no, si lo ves por ahí, si lo encuentras por ahí, esto es una buena, es un buen libro, si nuevamente, claro, sí, hasta donde sé, están en la sexta. No sé si habrá salido ya una séptima edición. Ya, esta es la sexta. Claro, depende. Lo que sucede, como te mencionaba, es que este viene con otro más, ¿no? No sé si es el más actual. No sé si ya estarán en la séptima edición. Pero hasta cuando saqué esta diapositiva, sí, PM Book se llama. PM Book. Ah, y en español, obviamente, ¿no? Ya que inglés no, obviamente no creo que sea una lectura para todo, ¿no? A menos que sepas inglés, ¿no? Por eso tendrás que buscar una versión en español. ¿Ya? Ay, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Por lo que te dije que viene aparte con este librito, pues, ¿no? Que te va a hablar de metodologías más actuales, ¿no? Ya, estaba hablando. Después de nuestra primera evaluación, ya van a formar grupos, si gustan, pueden trabajarlo individual. Yo les recomiendo formar grupos de 2, máximo de 3. ¿Por qué? Porque cuando ya ingresemos a la aplicación, van a elaborar un proyecto. Y ese proyecto, la última clase, escúchenme bien, la última clase no es un examen, no es ni escrito ni que van a elaborar algo, sino la última clase va a ser la exposición de los proyectos que ustedes elaboren. Ahora, los proyectos que ustedes elaboren, escuchan, no es el mismo proyecto todos van a ser proyectos distintos, pero que ustedes los van a escoger. Ustedes van a escoger. ¿Por qué? Porque el objetivo del módulo o del programa es que ustedes lo apliquen a su contexto. Por ejemplo, ¿no? De repente acá Pepito de repente tiene una tienda, ¿ya? Y va a hacer un proyecto relacionado a su trabajo. Pepito, María de repente trabaja en una empresa, algo relacionado a su empresa, ¿no? Que se adecue a lo que está aprendiendo, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar sus conocimientos, lo que están aprendiendo, a sus contextos, ¿no? Porque todos tenemos contextos distintos. Entonces, ese es el objetivo del módulo, que ustedes lo apliquen a sus contextos, ¿no? Obviamente yo les voy a mencionar cómo lo van a hacer y lo van a hacer acá, cosa que yo les voy a estar monitoreando, ¿no? Tanto los de virtual como presencial, monitorear cómo van avanzando, ¿no? No es que lo van a hacer solos, ¿no? Sino yo les voy a dar cada clase. Ahora, después de la evaluación, cada clase van a avanzar un poquito más de su proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy día, por decir, le colocamos las ventanas, el otro día las puertas. O sea, cada clase van a avanzar un poco de sus proyectos. ¿Está bien? No es que lo van a hacer de un día para otro, sino que cada clase van a ir agregándole las nuevas cosas que les voy a ir enseñando. ¿Ya? Ahora, ¿sobre qué va a consistir su proyecto? Y eso ya les comento después de la evaluación. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Ya. ¿Alguna pregunta sobre ese punto? Ya les adelanté que no va a ser un examen ni escrito ni algo que van a hacer del momento, sino van a exponer lo que vayan a elaborar. Dime. No, es para el segundo bloque del módulo, o sea, después de la primera práctica. La práctica, claro, la práctica que les comenté son preguntas y respuestas de Kahoot. Ya hicimos uno, hoy día vamos a hacer otro. Dentro que termine la teoría, realizamos otro Kahoot. Son preguntas sobre lo que acabamos de ver el día de hoy. Y de ahí van a venir las preguntas para la primera práctica, ¿ya?
no van a ser preguntas distintas, son las mismas preguntas, ya que vamos a elaborar 4 y de esos 4 Kahoot voy a tomar preguntas que va a ser nuestra primera práctica, ¿ya? Por eso que es importante que hagamos el Kahoot. Siguiente, modelo de gestión. Dale. Bueno, aquí ya les había hablado esto sobre el Princeton, que consiste, como mencioné, en dividir en fases, de las cuales no está tan enfocado en los resultados, no tanto en el proceso. Siguiente diapositiva. Lo vemos rápido porque no lo vamos a llegar a realizar, ¿no? Cadena crítica también ya lo mencioné, que no se confundan con ruta crítica, ya que ruta crítica es una herramienta, en cambio aquí es una metodología. Siguiente. Ágiles, que también ya mencioné, son un conjunto de metodologías mucho más pequeñas, más enfocadas para proyectos de corta duración. Y el último dice, para realizar un proyecto bien estructurado, ya recomendamos seguir el conjunto de fases que estudiaremos a continuación. Dirigir bien es hacer que los demás tengan éxito. Siguiente diapositiva. Fases de gestión. Siguiente. Ya, esto de aquí, de fases de gestión, lo voy a tocar la siguiente clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahorita quiero hablarles sobre el programa, que hasta donde sé, creo que nadie lo tiene, ¿verdad? Sí, yo creo que nadie tiene instalado Project. Les comenté el por qué, ¿no? Les comenté que casi nadie tiene Project porque este programa viene en el paquete completo de Microsoft. Por eso es que normalmente no lo tenemos, ¿ya? Ahora, aquí en el laboratorio obviamente que lo tienen, ¿no? Y ahora les voy a enseñar cómo se va a instalar el programa, ¿ya? Por eso que esta parte de aquí la voy a dejar para el siguiente y les voy a enseñar hoy día para que ya lo puedan intentar en su casa, ¿ya? Y el día miércoles que nos toca me digan si lo llegaron a instalar o no. Ya, así que presten atención. Este manual que voy a abrir. Ah, ya lo instalaste, Lírica, muy bien. Este manual que les voy a abrir en este momento está en el aula virtual, ¿ya? Está con el nombre de Manual de Instalación de Project. A ver, lo muestro. Ya, está, acá está. En la clase 1 hay un documento que dice Manual de Instalación, ¿ya? Repito, en la clase 1 hay un documento que dice Manual de Instalación. Y si ustedes abren ese documento, les va a aparecer esto que está aquí. Ya. Como sé que la mayoría está en el aula virtual, lo pueden ver de ahí. Como sé que la mayoría ya ingresaron a su aula virtual, ya ahí está. A ver, empecemos. Les explico todo el manual. Ya, este manual es para que instales la versión 2013. Te explico un par de cositas. Número uno, que si tú tienes instalado Office, esto no te va a causar ningún problema con el Office que tú ya tienes. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a eliminar, no lo va a borrar tu Office que ya tienes instalado en tu computadora. ¿Ya? Punto número dos, no es un programa pesado. ¿Qué quiere decir? Que si tu computadora es modesta, es sencillita, va a correr igual de bien. No es un programa que requiera una supercomputadora para poder trabajar. Sigue bajando. Ya. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sigue. Ya. El primer paso dentro de ese PDF dice ingresar a este link. Ahora, este link que van a ingresar, escuchen por favor, no lo van a ingresar acá porque acá ya está instalado. Ya, cuando ustedes ingresen el link, lo que van a descargar, punto número uno, está dentro de mi cuenta. ¿Qué quiere decir? Que no es un link que es de un tercero, ¿ya? O sea, en otras palabras, yo lo he subido, no tiene virus, no tengas miedo. Eso es lo que quiero decir. Que no es un link que es de otra persona donde vas a descargar de un tercero. No es un link de un archivo que está dentro de mi cuenta personal que yo lo estoy compartiendo. Y te menciono esto para que no tengas dudas si tiene virus o no. ¿Está bien? Ya, entonces, dale clic ahí. Ingresa ese link para que sepan lo que le va a aparecer. Cuando ustedes ingresen ese link, va a aparecer esta pestaña. Recuerden que esto está quedando grabado para que lo puedan revisar luego. Descargar. Va a aparecer este mensaje, dice Google Drive no puede analizar, descargar de todos modos. Y ahí está descargando, como ven, no demora mucho. La descarga es bien rápida porque el programa es ligero, no es pesado. Es un programa, menos la versión 2013, es bien ligerita. Ahí va a terminar. Dale clic, un ratito, dale clic acá, donde está mi dedo, ajá, donde dice abrir archivo. Ya.
va a aparecer este mensaje, aceptar. Ya, dentro de eso van a haber dos documentos. Cierra eso. Dale clic a donde dice Microsoft Project. Dale clic. Ya, a ver, ahí me detengo. Dentro de ese WinRAR que yo estoy compartiendo, ¿saben lo que es un WinRAR? Un WinRAR es un archivo comprimido en la cual vienen varios documentos, que en este caso son dos. Si esta manera de repente te parece un poquito complicada, ciérralo. Abre este documentos. Acá. ¿Dónde está mi dedo? Ábrelo. Está abierto al otro lado. Ajá, jálalo. Ya. Ya, la otra forma de encontrarlo es así. Si ya lo descargaste, está acá en descargas. Descargas. Si ya lo descargaste, lo encuentras acá. Dale, acá está, ¿no? Dice Microsoft Project, ¿verdad? Ya. Ya, ese ya es el descomprimido. Para descomprimirlo es así. Clic derecho. Sí, clic derecho. Extraer aquí. Extraer aquí. Extraer aquí. Sí a todo. Sí a todo. Sí a todo. El otro. Bueno, ya está. Y luego le va a aparecer esta carpeta. Ingresa a la carpeta. Y dentro de la carpeta van a haber dos documentos. Uno se llama serial. Abre el serial. ¿Ya qué es un serial? Un serial es un código que va a activar que tu programa, ¿ya? Sea como si fuera original. ¿Y por qué es importante un serial? Porque si tú no lo activas, tu programa después de 30 días o menos va a caducar. ¿Y qué significa que va a caducar? Que ya no lo vas a poder utilizar. Entonces, esa es la importancia del serial, ¿ya? Que es colocar ese código que están viendo ahí. Ahora, ¿qué pasa si no lo colocas? Si no lo colocas, pero no estoy muy seguro que vas a poder utilizar el programa por el lapso de un mes. ¿Está bien? Por el lapso de un mes. Voy a hacer algo que no es necesario que ustedes hagan, pero lo voy a hacer para que sepan ya. Tengo que desinstalar el programa, o sea, el project, para volverlo a instalar, para que vean el proceso. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque como ya está instalado, ya no se puede chancar o sobreponer sobre el que ya está. Ya esto que voy a hacer, no es necesario que le presten mucha atención, ¿ya? Porque esto es como desinstalar un programa. A ver, por acá está el proyecto. Ahora ayúdame con la vista. ¿Dónde digo proyecto? Acá está, ¿no? Desinstalar. Ya lo tengo que desinstalar para volverlo a instalar. Dice, instalar, sí. Ya, este proceso, presten atención porque solo lo puedo hacer una vez, ¿ya? No es algo que puedo desinstalar, instalar, ¿ya? Lo voy a desinstalar y lo voy a instalar una vez para que vean. Y ahí que termine de instalar, voy a mostrar cómo se instala. Como decía, este programa es ligero, ya no es un programa que necesites una supercomputadora. Una computadora sencillita va a funcionar sin ningún problema. La versión que le estoy compartiendo, recuerden que es la 2013. La que ustedes están utilizando acá es 2016, pero no va a haber ningún problema. Si tú trabajas 2013, 2006, no es que vayas a tener ningún problema. Va a ser prácticamente lo mismo. ¿En qué varía? Varía solamente los colores, más no en las herramientas. Ujú. Uy, no me deja. Ya. ¿Mm? De repente, ¿no? Vamos a ver. Ojalá me dejes instalarlo. Parece que está teniendo algún. Ahí está, creo que lo hizo. Hola. Ya, ahí lo hizo. No, revisar no. Casi, ya. A ver, chicos, presten atención porque como dije, esto lo voy a hacer una única vez. Ya. Miren, cuando ya tengan los dos archivos, le damos doble clic al ejecutable que dice aplicación. Esto de aquí se llama ejecutable, que es el programa para instalarlo. ¿Qué hacemos? Les doy doble clic izquierdo. Va a abrir una pestaña. ¿Ya? Le doy sí. Casi todo es siguiente, no tiene mucha complejidad. Instalar ahora.
Instalar ahora. Ahí va a comenzar a instalar. Ya, creo que tiene 2, 3 pasos más. Ya, esos pasitos que estoy mencionando también están acá. Acá en el manual. Por ejemplo, ahorita ya lo descargué. Ya es a descargar de todos modos. Ahí está el archivo. El extraer en. Ahí están los dos archivos que acabo de extraer. Ahorita estoy aquí. Ahorita estoy en la diapositiva. Estoy en esta parte. Ya, de la diapositiva ya me encuentro acá. Ahí está. Está instalando, ¿no? Ahí está. Instalando Project. ¿Qué pasa si quiero una versión más actual? Eso ya es más complejo, porque 2016, 2019 y 21 necesitas instalarlo el paquete completo, ¿ya? Solamente la versión 2013 se puede instalar individual. Individual, ¿qué significa? Que solamente se programa. Pero si tú quieres 2016, Project 16, 19 o 21, tienes que instalarlo con el paquete completo. ¿Cuál es el paquete completo? Con Word, Excel, PowerPoint y todo lo demás. No se puede instalar individual. O es todos o no es ninguno. Pero en cambio aquí, la versión 2013, dime. Sino que la versión 2013, hasta ese año, tú puedes instalar los programas individuales, ¿no? Por ejemplo, quiero Excel, instalo Excel. Quiero Word, instalo Word. Pero luego, de la versión 2016 para adelante, eso cambió. ¿Instalabas todos o no instalabas nada? Y hasta ahora es así. O instalas todo el paquete o no te va a dejar instalar de manera individual. Ahí ya está terminando. ¿Cuánto se habrá demorado? ¿5 minutos? Más o menos, ¿no? El proceso de instalación no es largo, no es media hora, no es una hora. Dependiendo de tu computadora serán 5, 10 minutos. No creo que demore más. Ahí ya terminó. Dice ya está, gracias por instalar. Y, y a la hora que tú ingreses, porque te va a aparecer un link acá en escritorio, o lo vas a encontrar acá como Project 2013, miren, ahí está. A la hora que ustedes ingresen al Project 2013, va a aparecer esto de aquí, ya. Por amor a Dios, no cierres esto, ya, no lo cierres. Acá hay una opción que dice cambiar clave de producto, ¿está bien? Ah, si lo cierres, ruega a Dios de que te vuelva a aparecer este mensaje, porque si no lo vas a tener que desinstalar y volverlo a instalar. Ya, cambiar clave de producto y ahí colocas ese serial, esto de aquí, copias y pegas, control C y control V, o pegar, y ahí terminó todo, instalar. ¿Desea permitir los cambios? Sí. El otro detalle también, te recomiendo que lo hagas esto sin conectividad de internet, o sea que de tu computadora desconectes detrás el cable. Eso también te recomiendo que lo hagas. De hecho, lo debería hacer, pero como estamos en transmisión online, ya no lo he hecho. Pero ahora vamos a ver, ojalá ¿Ah? No, ¿qué sucede? Que obviamente este serial es pirata, ¿sí? No es la forma original. Y como está en conectividad a internet, puede ser que detecte de que lo que estoy instalando es falso, es pirata, como conocemos, y lo bloquee. Ya, por eso te recomiendo que quites el internet. En este caso no ha sucedido. Y ojalá que cuando ustedes lo hagan también no suceda. En el peor de los casos, lo que te va a suceder es que el programa que instalaste te va a durar casi un mes, que básicamente es lo que dura el módulo. Ya, en el peor de los casos, de que no coloques el serial, no te acordaste, no te apareció X cosa, en el peor de los casos, la instalación que hiciste te va a durar un mes. Ya, eso va a ser el peor de los casos. En el mejor de los casos, lo pudiste instalar y te va a dejar trabajar prácticamente de manera indefinida. ¿Ya? Solamente hay esos dos escenarios. Que lo hayas hecho mal y lo puedas utilizar un mes, lo cual creo que está dentro de lo normal, porque es el módulo dura un mes. ¿Ya? O en el mejor de los casos, lo pudiste instalar sin ningún problema y lo puedas utilizar más allá del mes. ¿Ya? Solamente hay esos dos escenarios. Ahora, llegando a su casa pueden descargar, pueden seguir los pasos para que lo puedan instalar. Ahora, ¿qué problemas se les puede presentar?
El primer problema sería de repente su internet, ¿ya? Su velocidad de internet. Número dos, que sus computadoras tengan antivirus, antivirus complejos, antivirus que sean bien pesados. Dime. Si te aparece algún mensaje que te moleste, sí. Por lo general no aparece, pero hay antivirus que son bien cargosos. Ya, por eso es que yo no recomiendo antivirus. Normalmente yo recomiendo que usen el Windows Defender. Pero si tienes un antivirus pesado, porque lo que hace es eso, que te bloquea las instalaciones, ¿ya? Tengas que desactivarlo. Y ahí es totalmente distinto para cada uno. ¿Por qué? Supongamos que ella tiene Avast, entonces es una manera para desactivarlo. Por ahí tiene No32, es otra manera. Panda, AVG, Avira, todo es totalmente distinto cómo desactivarlo. Por eso que menciono que es pesado, es distinto para cada caso. En cambio, el Defender es un único paso o es la única manera de desactivarlo. ¿Cómo se desactiva el Defender? Acá. Acá donde está la opción del escudito, clic derecho, ver panel de seguridad, protección antivirus y contra amenazas, administrar la configuración y ahí se desactiva. ¿Y por qué se desactiva? Porque como le estoy mencionando, estos seriales, cracks o X cosa que uno descarga de internet son archivos maliciosos, pero no quiere decir que sean dañinos. Ya el término malicioso no significa dañino. Es como por ejemplo las bacterias. ¿Ya? Por ejemplo, el yogur son bacterias, ¿verdadero o falso? Nosotros no tenemos bacterias en nuestra flora intestinal, pero no quiere decir que sean malas. Ya, lo mismo los antivirus. Los virus, no todos los virus quiere decir que son archivos malos. ¿Ya? Por ejemplo, el crack, los seriales son archivos virus, correcto, pero no significa que sea dañino. Nos sirven para que podamos instalar programas piratas, ¿ya? Entonces, más o menos entiéndalo así. ¿Y qué pasa si está activado? Si está activado eso, el crack lo va a eliminar, lo va a borrar y no lo vas a poder recuperar. Por eso es que se desactiva. Esto ya es una cuestión más técnica o ya tiene que ver más con técnicos de informática, ¿ya? Solamente les menciono de repente como cultura general, para que sepan cómo desactivar el antivirus. Ahora, ¿qué pasa si te olvidaste activarlo? Cuando tú reinicias, esto se activa automáticamente. Cuando tú reinicias la computadora, ya eso se activa automáticamente. Bueno, eso sería el proceso de instalación ya. La siguiente clase voy a volver a mencionar más rápido, pero quiero que sus preguntas, ¿no? En específico, ¿no? De profesor, en una parte no me salió. Ya, preguntas en específico, ¿ya? Para la siguiente clase no voy a repetir todo el proceso como ahora. Voy a responder preguntas en específico que les hayas pasado cuando lo instalaron, ¿ya? Voy a responder será 5 preguntas, ¿ya? No todas porque obviamente toda la clase no va a ser la instalación, ¿no? Por eso que les recomiendo, como menciono, si tienen preguntas, les recomiendo o dije que vengan 10 minutos antes, al menos. 10 minutos antes porque yo más o menos estoy aquí como 6:30, a veces 6:30, 6:40 y creo que en ese tiempo creo que ayudé bastante, ¿no? Ayudé creo a 3 compañeras, pero ya cuando llegan todos creo que no me abastezco, ¿no? Para responder todas las preguntas o inquietudes de todos. Bueno, ya, eso es concerniente al programa. Profesor, Ah, sí, disculpe, el Kahoot. Dime. profesor, ese documento lo va a enviar al grupo también de WhatsApp. A ver. Ya, a ver, voy a compartir el PDF, ¿ya? El PDF en el grupo. Ya, pero. A ver, déjame ver. Ya, el PDF lo voy a compartir en el grupo. Pero descárganlo, como menciono, del aula virtual. Ya que es el medio oficial. Ya, pero bueno, a ver, ya lo voy a subir. A ver, acá está. Lo voy a subir en el grupo de WhatsApp. Sí, Ya, profe, porque yo ahí está. todavía no logro entender esto, cómo entrar al aula virtual. Ya Ya. el día miércoles que voy a ir Ujú. para que me ayude, Ya. porque Sí, no... como menciono, si me quieren más ayuda, Ok, recomendable es que vengan 10 a 20 minutos antes. Ya. Ya, el manual lo acabo de subir al grupo, ya al grupo de WhatsApp, para que
para que lo puedan ir hojeando, pueden ir viendo. Les recomiendo que primero lo lean, primero léanlo y después lo instalen, ya. No lo hagan a la par, ¿no? Instalo, leo, instalo, leo. Dale una ojeada primero y luego ya te lanzas a instalarlo. Ahora, como te digo, tu computadora no se va a malograr. El archivo que he compartido no es de terceros, ya es que está dentro de mi cuenta, ¿ya? Ese link que le estoy dando es de mi cuenta personal, de mi Google Drive. Así que no van a tener problemas con el caso de virus. A ver, pasamos al Kahoot. A ver, con el tiempo que nos queda, pasamos al Kahoot porque se me va el tiempo. Los que quieran jugar ingresan ya porque no me va el tiempo de abrirlo para todos. Ahí está el link, creo que les hice ingresar a su WhatsApp web, ¿sí? Para que vean las preguntas. Está en el grupo, el Kahoot. Ahora sí pueden ingresar al Kahoot. Creo que no, ayúdale. No tiene. Tu compañero de ahí, es que no está en el grupo. Sí. Ah, ya, espera. Ya, espera. Sí, no, espera. Sí me escribió. Menos mal. Creo que... Bruno, te envío un link ahí para que ingreses al Kahoot. Ya. A ver, colocan sus datos. Ya. Vamos a resolver las preguntas rapidito, o los que nos dé el tiempo. A ver, rápido. Solamente los que ingresan, porfa, ya que me quedan 8 minutos. Los demás, si no pueden ingresar, lo siguen acá nomás. Lo siguen acá. Ya, primera pregunta. ¿Qué es un proyecto? Tú no marques. Ya. Recuerden que es pregunta a la vez, ya. Recuerden que es una pregunta a la vez, porque tengo que explicar ya el por qué las otras no. ¿Qué es un proyecto? Dice, actividades planificadas a priori orientadas a la consecución de objetivos, ¿ya? Ahora, ¿qué no es un proyecto? Dice, serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objetivo, no es, porque no es una serie de pasos. Luego dice, conjunto de acciones que llevan a cabo para cumplir las metas, tampoco, porque no es un conjunto de acciones. Luego dice conjunto o encadenamiento de fenómenos. Bueno, ahí ya se fue recontra del concepto, ¿no? De lo que es un proyecto. Entonces, ¿qué era un proyecto? Actividades planificadas básicamente. Son actividades planificadas antes de la ejecución, orientadas a conseguir un objetivo. Ya. Pregunta 2, siguiente. ¿Verdadero o falso? La metodología de gestión de proyectos es la que responde a las necesidades de cada proceso en todos los proyectos, en todos los aspectos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver. Verdadero, correcto, ya. La mejor metodología de gestión es la que se va a adaptar a las necesidades que tenga cada proyecto. Ya, por eso les hice esa pregunta, ¿no? No existe que una metodología sea mejor que otra, sino que depende de la naturaleza, correcto, la naturaleza del proyecto. Pregunta 3. Es un modelo de gestión de proyectos. Cadena de errores, cadena de procesos, ágil o procesos. ¿Cuál de las 4 es un modelo de gestión? Yo les mencioné en la diapositiva 4. ¿Cuál es la que es? Es la pregunta. Ágiles. Correcto, ágil. Ajá, correcto. Cadena de errores no existe. Cadena de procesos no existe. Procesos no es una metodología. La única que es un modelo de gestión es ágil. Siguiente pregunta. 4 dice, el objetivo del modelo tradicional es dividir el proyecto en fases y ejecutarlas de forma encadenada, ¿verdadero o falso? Del modelo tradicional de cascada, el objetivo es dividir en fases, ejecutarlas de forma encadenada. Claro, porque recuerdan que una después de otra está encadenado.
Está relacionado. Ya ven, no duden, no duden. Verdadero. Ya, una pregunta más, ya por el tiempo, una pregunta más. La siguiente clase empezamos, bueno, después del recreo hacemos esto porque al comienzo tengo que explicar otras cositas, dice. Es una de las fases de proyecto. Concepción y virtualización del proyecto, rendimiento y apoyo del proyecto, cierre del proyecto o prevención. ¿Se acuerdan las 5 fases? Iniciación, planificación, ejecución, control y el último era cierre del proyecto. Y ahí nos quedamos con esa pregunta. Las siguientes 10 preguntas las vamos a realizar la siguiente sesión ya. Por tiempo, ahí nos estamos quedando porque quiero explicarlo bien. Ya cada pregunta no es solo marcar, ¿ya? Por eso tengo que explicar el por qué es cada respuesta, ¿ya? No es solamente llenarlo por llenar. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Ya la siguiente clase ya vamos a ingresar al programa, ojo. La clase 3 ya vamos a ingresar a Project, ¿ya? Por eso que quería primero enseñarles cómo instalarlo, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Cuídense mucho, nos vemos el día miércoles, igual 7:05 a más tardar, estoy iniciando. Ya, bueno, yo lo soluciono. Ahí nos quedamos, hasta luego con los que están virtual. Sí, Hasta por eso. luego. Ahí te Hasta luego, escribo. profesor. Cuídese, hasta luego.